Así que bienvenidas, bienvenidos a nuestra clase sobre cambio de creencias. Entonces, ¿tenemos algunas preguntas con respecto al encuentro anterior? Entonces, a modo de 5 minutos, no más, 5 minutos. A modo de síntesis, tenemos la enfermedad como dramatización para controlar. Puede que la persona no se enferme por esto, pero dado a que se enfermó y ve que alguien no hace algo, o sea, deja de hacer algo o empieza a hacer algo que no quería y eso le favorece al enfermo, su mente inconsciente está en un problema, porque si se cura, la otra persona vuelve a su comportamiento habitual y si no se cura, se vuelve crónico o si es una enfermedad grave, podría peligrar la vida. Entonces la enfermedad como drama de control. Todos sabemos hacer esto, nuestro inconsciente sabe hacer esto, es un aprendizaje que se genera antes de los 3 años. La enfermedad como expresión de la sombra, decíamos que todo lo que reprimimos, todo lo que negamos sobre nosotros mismos, o sea, todo lo que yo soy y no acepto ser, o todo lo que tengo e ignoro, lo proyecto. ¿Qué sería proyectar? No es nada mágico ni místico, es elijo inconscientemente a una persona para que me lo muestre. Esa persona me muestra cómo estoy por dentro haciendo eso que hace. Eso es expresión de la sombra. Si yo leo el comportamiento del otro como una expresión de mi interior, bueno, ahora sí le podemos agregar una mirada mística o poética. Podríamos decir, ¿qué me voy a hacer hoy a través del otro o qué me voy a decir hoy a través del otro? Si cada día que comienzo antes de salir de casa, me parara en el umbral de la puerta y me preguntara a mí mismo, ¿qué voy a ir alerta para poder captar qué me voy a decir a través de la boca de los demás y qué me voy a hacer a través de las acciones de los demás? Eso es proyección de la sombra. Y luego tenemos la enfermedad, el clásico, la enfermedad como represión emocional. La emoción es un plus de energía que generás frente a la frustración. Y ese plus de energía necesitas utilizarlo como motor para la acción. Si vos decidís no accionar, o sea, no cambiar, no decidir, no pensar de otra manera, no hablar, no decirlo, esa energía, ¿a dónde va? Queda sobrecargando tu sistema nervioso hasta que se transforma en un programa biológico de supervivencia, así se llama, programa biológico de supervivencia. ¿Sí? Una parte de tu cuerpo va a tomar esas palabras no dichas y las va a transformar en un síntoma. Nosotros vimos un cuadro, para no quitarles tiempo hoy, vimos un cuadro de posibles conceptos. Habíamos dicho incluso que toda persona que se enferma, en cualquier plano de la vida, en el cuerpo, en la economía, en los vínculos, antes de enfermarse incorpora una serie de palabras que no tenía y al hablar de esa manera configura su cerebro para poder generar ese síntoma. El camino de salida es el mismo a la inversa, ¿sí? Necesito reconfigurar mi lenguaje para poder salir de esa problemática. Bien. Y teníamos reglas. La primera regla básica para dar con la causa detrás de los síntomas, recuerden que acá lo importante era volver consciente lo inconsciente. La primera regla en la interpretación del síntoma era que no se discuten las posibles causas en el plano funcional.
virus, bacterias, golpes, fracturas, ¿sí? Nos enfocamos en variables subjetivas. Por ejemplo, ese golpe en el pie te sucedió 2 veces o 3 veces en esta semana. Ahí está, ¿sí? La repetición de un hecho, cualquier sea ese hecho, me sirve para pensar que hay algo en el plano de la mente que necesita ser revisado. Segundo, analizar el momento de la aparición del síntoma, indagar en la situación personal, o sea, ¿qué pasó un año antes de ese síntoma? ¿Y cómo lo gestionaste? Tercero, escuchar con atención las expresiones idiomáticas, lo que decíamos recién, cómo habla la persona. Y cuarto, las 2 preguntas, ¿qué me impide este síntoma y a qué me obliga este síntoma? Suelen revelar el tema central de la enfermedad. Bien. Y teníamos nuestra tabla, ¿sí? Que, bueno, es muy práctica poder usarla cuando te acostumbras, porque está el concepto, la actitud o la emoción. Tenés una emoción negativa y una positiva que afecta a ese órgano. Tenés el órgano, y tenés la función del órgano, y tenés el posible síntoma. Fíjense que detrás de todo cáncer hay odio, bronca, desquite, culpa en el lenguaje. ¿Sí? Por supuesto que si la persona está enferma, no ve el programa que está activando, porque si lo viera, no se enfermaría. Entonces, Odio, es normal bronca, que... desquite y ¿Cómo? culpa, ira y infelicidad atacan Perdón, el hígado. perdón, ¿quién habla? A ver, que no los estoy viendo. Bueno, sigo, no sé. Bien, para cerrar con este concepto y pasar a lo de hoy, les recordaba que hay algo que es prácticamente una ley dentro de estas reglas, que es: solo somatizo aquello que no veo. Por lo tanto, si cuando vos le decís odio, bronca, desquite o culpa, la persona lo tiene súper claro, no es eso. ¿Sí? Hay que buscar más. Bien. Cerrado este tema, vamos a ver. ¿Cómo sería? Dijiste solo somatizo aquello que no veo. Si yo le digo a la persona la palabra y la persona, ¿qué fue lo que dijiste ahí? No me acuerdo. ¿Para qué lo vamos a proyectar de vuelta, Maricel? Gracias. Bien. Primero tenés, lo más importante, a la derecha tenés los síntomas clásicos: cáncer, Sí, alergia, tensión, miopía, varices, etc. ¿Sí? Y tenés el órgano y la función. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar son sobre las 2 primeras columnas, porque las otras 3 son consecuencia de las 2 primeras. Entonces, si alguien tiene hígado graso, no hay cáncer, pero es hígado graso, ¿sí? Sé que hay, a ver, si el órgano funciona bien, es ausencia de ira y presencia de felicidad. Y si el órgano funciona mal, es presencia de ira y ausencia de felicidad. Siempre cuando el órgano funciona bien, es ausencia de la emoción negativa y presencia de la emoción positiva. Pero cuando el órgano funciona mal, es presencia de la emoción negativa y ausencia de la emoción positiva. Y la palabra clave tiene que ver con palabras que regularmente la persona usa. bien. ¿Sí? Que vuelvo a decir, somatizamos exclusivamente lo que no vemos, porque si la persona sabe que le pasa esto, es consciente de que le pasa esto. Entonces, si es consciente de que le pasa esto, su mente tiene una oportunidad de
procesarlo de otra manera. Entonces, el problema está con la separación que tenemos dentro de los observadores en la mente, cuando una parte de mi mente tiene un problema y la otra parte, que es la mente de toma de decisiones y de resolución, no cree tener ese problema. Entonces ahí es donde estamos divididos. Pero más allá de esa cuestión técnica, que no me importa que la recuerden, es buscar las palabras dentro del lenguaje de la persona que deberían ser reemplazadas por la palabra opuesta positiva. Entonces, si habla de odio, necesita hablar de perdón, de oportunidad, de error que cometió el otro. Si tiene bronca, necesita poner la emoción en palabras. Si habla de desquite o de venganza, ¿sí? Y si siente culpa, bueno, tenemos que buscar, no importa en cuál, siempre tenemos, a ver, no sirve no usar más esa palabra, sirve usar el concepto positivo que reemplaza esa palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, sí. Porque ya está el malestar. Si el síntoma no estuviera, bueno, erradicando esas palabras del lenguaje, no lo activás. Pero si ya el síntoma está, necesito utilizar la palabra positiva opuesta. Por Si no ejemplo, yo quiero sí. usar la palabra me da bronca. Me da bronca sería, todavía tengo que buscar ahí una palabra que me lleve más a la emoción. Sí, primero, si te da bronca, lo que necesitas, siempre frente a la emoción hay dos necesidades. La primera es la expresión. Cuando vos expresás la emoción, el sistema nervioso se relaja porque pierde carga, se descarga, pierde carga. Porque si vos tenés bronca y no ponés la bronca en palabras, no la vas a poder resolver, porque tu sistema nervioso está saturado. No vas a poder hacer un proceso reflexivo con un sistema nervioso tenso y excitado. Tenés que bajarle la excitación. Por eso es tan importante la expresión de la emoción. Entonces, una vez que expresás la emoción y el sistema se relaja, ahí sí podés hacer un cambio. Generalmente nos da bronca lo que nos conecta con la impotencia, con la frustración o con la injusticia. ¿Sí? Entonces, Bien. si utilizás mucho el concepto bronca, habría que ver por qué lo utilizás. Yo no pretendo que ustedes sean técnicos en esto, pero sí tener una mínima guía para ver cómo proceder. ¿Sí? Acá el tema es que si vos usás mucho el concepto odio, bronca, culpa, desquite, en realidad si sentís bronca es porque estás culpando a alguien de algo. O sea, ya estás en el concepto culpa. Ah, mira vos. ¿Sí? Si sentís bronca es porque estás culpando, o te estás culpando a vos porque tenés bronca porque algo hiciste mal, no te salió bien, o porque alguien hizo algo que no debería hacer. Y si, por ejemplo, mirá, mirá el proceso que te planteo. Vos sentís bronca porque Sí, tu marido hizo no sé qué cosa. sí. ¿Sí? Entonces, si sentís bronca porque él hizo eso, bueno, eso es culpa. Una parte tuya lo está culpando. Lo expreses verbalmente o no, lo estás culpando de que por haber hecho eso hubo un perjuicio. Entonces vos sentís bronca. Sí. Acto seguido, ¿qué me vas a decir? ¿Que estás perfecta con tu marido? ¿O estás seria? ¿O no lo hablas como lo venías hablando? ¿O te enojás? ¿O discutís? Pero ya, con que estés seria, es parte del desquite. Ah, Toda bronca o todo enojo tiene ese mecanismo de hacer ajustes con los de afuera, de alguna manera castigándolos. Si yo me enojo con mi hijo y estoy serio con él un día, de alguna manera esa seriedad una forma de aleccionarlo. Hay un lenguaje inconsciente que le dice a él, mirá cómo lo pusiste a tu papá por lo que hiciste. perfecto. Entonces,
cada vez que estoy serio con alguien, que no lo hablo como lo hablaba, o que le clavé el visto en WhatsApp ahora, la nueva versión, etc. Cualquier forma de quitar energía al vínculo con alguien es una forma primitiva y biológica de hacer justicia por la bronca que siento y la culpa que le otorgo al otro, porque al haber hecho eso o al no haber hecho lo que tendría que haber hecho, yo me siento así y este perjuicio es por ese motivo. Entonces estoy en esa dinámica. Eso que acabo de definir es una forma de odio. Es difícil hablar del odio y de la envidia con la gente porque nadie cree odiar y nadie cree envidiar. Sin embargo, son dos de las emociones más comunes. Pero batalla perdida hablarlas con la gente porque la aceptación de esas dos emociones es muy escasa. ¿Sí? Y sin embargo, a ver, no está mal sentir lo que sientas. Si sentís envidia, no está mal. No sos un ser de baja calidad porque todos venimos con esa caja de herramientas. La envidia viene en nuestra caja de herramientas. El odio viene. Que vos odies no significa que seas un ser de baja calidad. Ahora, sí es complicado que actúes el odio con el otro o que actúes la envidia con el otro. Porque si actúas la envidia con el otro, vas a hacer algo para que el otro pierda lo que tiene y vos no. Porque si actúas el odio con el otro, vas a tratar de perpetrar algún hecho en el cual sufra. Ahora, que vos sientas la emoción y que no la pases a la acción, eso no te vuelve un ser de baja calidad, si es que existieran seres de alta y baja calidad, que no creo que existan. ¿Sí? Entonces, está bien sentir lo que sentimos, bronca, enojo, frustración, está todo bien, amor, alegría, paz, odio, indignación, no está mal y no está mal reconocerla. Lo importante es no pasar a la acción desde esa emoción. Porque el sentir no te obliga a actuar. El sentir te invita a actuar, pero no te obliga. Siempre hay una en vos que podría decir no. ¿Sí? No actúo desde este sentir. Es más, yo tengo un ranking personal, esto es mío, de cuándo comienza el ser humano, dónde comienza el ser humano y hasta dónde llega digamos, el mamífero sofisticado. Porque muchos de nosotros podemos ser humanos y muchos de nosotros podemos ser mamíferos sofisticados, que no es lo mismo que ser humano, un mamífero que usa tecnología. El humano comienza cuando controlás tu campo emocional. Cuando no importa lo que sientas, vos decidís no actuar desde ahí. Ahí comienza el humano. En vías de formar al superhumano. Pero el humano arranca ahí, cuando no actúas desde la emoción. El sentir, lo sentís, está bien, pero vos elegís con tu mente, media interferida, media fresca por la emoción, elegís actuar de otra manera porque sabés que esa emoción, si actúas desde ahí, las consecuencias son complejas. Es un ser consciente que controla su campo emocional. No controla el sentir, controla lo que hace con la emoción, lo que hace con el campo emocional. ¿Sí? Entonces es muy importante, porque tu inteligencia colapsa en este punto. Toda inteligencia colapsa en este punto. Entonces, tenés profundos deseos de, no sé, sos hombre, tenés profundos deseos de estar con esa mujer, pero no quiere. Y vos decidís no hacerlo. Tu hijo te faltó el respeto y tenés un profundo deseo de agarrarlo de las orejas, pero vos decidís no hacerlo, hacerlo de otra manera. Nuestros sistemas de educación están basados en el miedo y la culpa. Mejor dicho, nuestro
sistema de comunicación, el sistema de comunicación humano, cómo regulamos el vínculo con los demás, está absolutamente condicionado por el miedo y la culpa. Una mirada a nuestros hijos significa algo para ellos, ya saben que eso está mal. ¿Sí? Y yo no digo que, a ver, de alguna manera si entras a hurgar es como que no tenés otra forma de comportamiento y la tenés que crear. O sea, nosotros con la PNL y con el coaching tenemos formas de proceder de otra manera que las tenemos que transformar en hábitos. Pero la gente que no estudia estas estrategias no tiene recursos. No tiene recursos, ¿sí? Entonces, el miedo y la culpa constantemente están, y de alguna manera están porque han funcionado. Si no hubieran funcionado, nadie las usaría. ¿Sí? Me extendí un poquito, perdón. No, gracias, gracias, estuvo buenísimo. Aparte me re sirvió para darme cuenta. Bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Si no, sigo con cambio de creencias. Ninguna pregunta. Vivi, dale, a ver, activa el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Eh, Hola, ¿me escuchan? Te escucho, sí, más o menos, Bueno, pero te muy bien. escucho, a ver. No, me llamó la atención lo de si sirvió la técnica con el tema de las miradas. Me quedó grabado porque mi padre siempre cuenta de que el padre de él, con una mirada, los hacía quedarse quietos. 11 hermanos, imagínense. Así que con la mirada los manejaba. Bueno, mi viejo nunca pudo hacerlo conmigo, pero sí, se ve que servía la técnica, porque bueno, mantener 11 chicos quietos con la mirada, wow. Pero sí, se manejaban con esa técnica. Igual yo a mis hijos no puedo hacer eso, o sea, es como que uno va malcriando más los hijos. Yo a mis hijos les hablo, no sé, me pongo de otra manera, ¿no? Uno cambia la actitud y cambia también la técnica, es verdad eso. Ya no es tanto pegar y todo. Bueno, después tengo historias de los chancletazos, de un montón de otras cosas que se usaban, otras técnicas realmente. Bueno, pero Y mira, no sé Vivi, si servían para tanto. fíjate lo que estás diciendo. Sí, Decís, a mi padre, primero, con una mirada controlaba a 11 niños. no, sí, sí, sí. Bueno, Mi pero abuelo, mi es abuelo. tu abuelo, es una estrategia. ¿Tu Sí, abuelo era? sí, el papá de mi papá. Yo entendí, si mal no recuerdo, dijiste mi padre. No, el padre de mi padre. Se ve que Bueno. se cortó ahí. Bueno, pero vamos a ver, está bien, el padre de tu padre. Vos fíjate, vos dijiste, conmigo no funcionó, pero lo grabaste al concepto. Sí, lo grabé porque mi viejo lo cuenta hasta con pavura, chicos. O sea, no sé si a algunos les pasó, pero lo cuenta así. O sea, te miraban y te quedabas quieto o te quedabas quieto. Se ve que después venía la paliza, no sé, hasta ahí sabía. Y me quedó grabado, sí, la verdad que sí. Por eso no lo practico con mis hijos ni loca. Bueno, Porque pero sin embargo para mí se dijiste, me... está bien, pero vos fíjate, a ver, primer dato, te quedó grabado, ¿sí? Sí, sí, sí. Segundo dato, dijiste yo malcrio a mis hijos. El Sí, en concepto cierta forma. malcrio no es muy superador con una mirada controlaba, No, no, controlaba no, a no. 11 niños. No, quizás me expresé mal. No quise decir No, malcriar de ser malcriado. No, quise decir que los crío de otra manera, bueno, que pero no me escúchame. parece la No, estrategia. está bien, Vivi, pero acá vamos a ser obsesivos con el lenguaje. Ah, bien, eso es Vos, cierto. vos dijiste lo que dijiste, ahora lo vas acomodando.
pero vos Me dijiste hice cargo. no te expresaste mal. Tu inconsciente largó el concepto que tenía ahí, el auténtico. Después viene el consciente a maquillarlo, porque el consciente maquilla, es maquillador. ¿Sí? Ajá. Dentro de los atributos de la mente consciente, una es que sabe maquillar. Entonces, después viene a acomodarlo, pero en realidad, vos fíjate que según tu lenguaje tenés dos opciones. O manejo con el miedo a través de la mirada o malcrio. Y sí, Según tu lenguaje. sí. O sea, ¿y qué hay en el medio? Según mi lenguaje. ¿En el medio qué hay? Un universo. ¿Sí? No, ni hablar, pero a mí me daría mucho dolor escuchar a mis hijos decir que yo los manejaba con miedo. Prefiero explicarles las cosas y que me entiendan, Bueno, y pero no que me den, está bien, que tengan pero ese recuerdo. tus Sería hijos también, terrible. tus hijos también podrían decir, mi mamá nunca tuvo carácter como para ponernos un límite, y a lo mejor nos hubiera hecho Y sí, falta. Y eso no sé si es superador. A ver, por eso digo, te prohíbo todo o te permito todo, yo no sé si uno es superador del otro. Son dos polos de una situación que está bueno, desbalanceada. cierto. ¿Sí? Entonces, no te estoy acusando, te estoy ayudando o estoy No, tratando no, de no, entender ahora lo que yo, vos vas diciendo, porque lo vas diciendo vos. no, ¿Sí? está bien, por ahí me expreso mal. Yo a mis hijos, por ejemplo, lo que hago es explicarle qué está bien y qué está mal. Bueno, y decirles, mira, si vas por este camino, te puede llegar a pasar esto, esto y esto. Y si elegís este, quizás sea un poco más difícil, pero te va a ir mejor porque, pa. Gracias a Dios han elegido el mejor. Pero, viste, les doy las opciones. Bueno, Vivi, No me gusta ser autoritaria. bueno, pero está bien, mirá, seguimos con esto. Yo les digo, vos decís, te pido permiso para seguir analizando tu lenguaje. Yo les Sí, digo a sí, mis sí. hijos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahí, eso hay que abrirlo, ese concepto, ahora no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, pero ese concepto hay que abrirlo, porque hay que ver si lo que yo creo que está bien realmente es bueno y si lo que yo creo que está mal es realmente malo. Después, ellos siguieron un camino, que es un camino que a mí me da cierta satisfacción. Y si hubieran seguido el otro, porque habría que ver que a lo mejor lo que yo creo que está mal, a lo mejor algunas cosas no están tan mal, sino que solamente yo creo que están mal. Y las que yo creo que están bien, a lo mejor no todas están bien, sino que yo creo que están bien. Entonces, bueno, lo que estamos, a lo mejor no digo que sea eso, pero podría ser, lo que estamos viendo también es una cuestión de obediencia. Sí. Y humanamente premiamos la obediencia y de alguna forma reprimimos amorosamente o brutalmente la desobediencia. Ujú. ¿Sí? Porque, Sí, bueno, nada, analizando un poquito el lenguaje. Bueno, Vivi, entiendo. Gracias. gracias a vos, gracias a vos. Jonathan, ¿Qué tal? Buenas tardes. te va. No, no, era una esa la del punto de que por ahí no sabemos lo que está bien y no le podemos decir a ellos qué es lo que realmente está bien y qué es lo que está mal. Y otra de las cosas, bueno, yo por ejemplo, bueno, también, mi padre nunca nos retaba, por ejemplo, pero también nosotros con la mirada, cuando él nos miraba ya sabíamos que estábamos haciendo algo que a él le estaba molestando. No lo veo mal, porque si bien por ahí es un reto, pero no se hace con la mala intención. No sé si estoy en lo correcto. Vuelvo a esto. De alguna manera, si nos apuran, muy bien cómo cambiarlo no sabemos, ¿sí? Pero en realidad, arranquemos por lo primero que dijiste. Lo que está bien o lo que está mal muchas veces lo regula un estándar social que hemos creado.
Por ejemplo, frenar frente a un semáforo en rojo está bien, porque del otro lado hay un semáforo en verde en el que va a pasar gente, podemos lastimar a alguien si yo decido cruzar. Matar a alguien está mal, violar a alguien está mal, mentir está mal, qué sé yo, hay una serie de estándares sociales de cosas que hemos coincidido en que están mal. Hemos coincidido en que está mal. Después hay otras que están en un gris. Por ejemplo, tenés que estudiar y no quiere. ¿Sí? No sé, mil cosas que pueden surgir que están en el gris. Ahora, el reto, una cosa es educar con respecto a consecuencias. Si haces esto, puede existir esta consecuencia. Y en casa establecimos estas reglas. Como en casa establecimos estas reglas, independientemente, por ejemplo, en casa se establecen unas reglas de convivencia. ¿Sí? Esas reglas de convivencia las consensúan los adultos y las conversan con los niños. ¿Sí? El niño tiene la posibilidad de expresarse y de aportar ideas, pero a lo mejor alguien dice, bueno, el adulto decide. El niño tiene voz, puede decir, puede opinar, pero el adulto decide. Entonces, después, ¿qué pasaría si no cumplimos con las reglas que al menos los adultos han coincidido en cumplir? ¿O qué pasa si no se cumple una regla social? Bueno, hay una consecuencia. Lo que nosotros venimos de, a lo mejor, educaciones que tienen que ver con castigo, no con consecuencia. Con penitencia, no con consecuencia. Porque la consecuencia no necesariamente es un castigo. Podría serlo, pero no necesariamente es. Y la verdad que en la vida hay consecuencias. Por ejemplo, si vos armás un plan de negocios y no lo armaste bien, te va a ir mal y la consecuencia es que vas a tener a lo mejor un quebranto económico. Hay una consecuencia. Si vos no cuidás tu alimentación, podrías tener alguna enfermedad. O si tenés una adicción, podrías tener una enfermedad. Si viajás y manejás un vehículo sin descansar, podría haber una consecuencia. No sería un castigo, pero sí, en la vida todo se regula en base a consecuencias, porque es acción-reacción. Toda acción genera una reacción. Entonces, ahora después, si alguien me reta porque, bueno, hay que ver siempre con los recursos que las personas contamos. Entonces, más allá de que tenga buena o mala intención, hay que ver con qué recursos cuenta la persona. A lo mejor no cuenta con otros recursos. Como no cuenta con otros recursos y utilizó yo puedo ser consciente y decidir, bueno, no darle una mirada tan grave o tan dura a ese comportamiento porque es una persona que no cuenta con esos recursos. ¿Sí? Perfecto, perfecto. En realidad, la invitación siempre es a tener una mirada compasiva. Siempre la invitación es a tener una mirada compasiva, la invitación es a no tratar de cambiar a la gente, la invitación es a entender cómo es el otro y qué le gusta, y si lo que al otro le gusta no tiene que ver conmigo, podría apartarme en vez de alguna manera tratar de que sea lo que no es o lo que no quiere ser para que yo esté feliz. ¿Sí? La invitación es a un profundo respeto sobre cómo el otro quiere vivir. Y si no me gusta cómo el otro quiere vivir, hacerme a un lado, previa conversación, previa negociación, previo tratar de establecer acuerdos. Pero esto de que te obligo a hacer lo que no quieras hacer, siempre tratamos de descartarlo y siempre tratamos de tener una mirada compasiva. Las personas somos la consecuencia de programaciones. ¿Sí? Somos la consecuencia. Si vos a mí me sacás mis programas, yo no hago nada. Ahora, si me pones el programa de un mega millonario, voy a hacer dinero rápidamente. Si me sacas ese programa y me pones el programa de la indigencia, voy a rápidamente a, no sé,
a vivir en determinadas condiciones, con determinada forma de pensar. O sea, de acuerdo al programa que vos me pongas, es el resultado que yo voy a dar. Por eso, cuando se dice, hay conceptos que son de libro de autoayuda o de, como digo yo, de imán de heladera, o de imán de delivery. Cuando Juan habla de Pedro, lo que dice habla más de Juan que de Pedro. Bueno, no es así. En realidad, cuando Juan habla de Pedro, no habla más de Juan que de Pedro lo que dice, sino habla de los programas que Juan tiene a través del cual mira a Pedro. ¿Sí? Yo no soy mis programas y vos tampoco sos tus programas. Yo no soy mi cerebro y vos tampoco sos tu cerebro. Vos sos el usuario de tu cerebro, la usuaria de tu cerebro, y sos la usuaria, el usuario de tus programas. Tus programas se pueden mejorar y los resultados pueden mejorar, pero la gente no quiere mejorar programas. Quiere que los demás cambien, así a mí me va mejor. ¿Sí? Entonces necesito, voy a poner un concepto para que se entienda. Necesito desesperadamente mirar para adentro y alterar mis programas en el plano de la vida en el que no me va bien. Lo digo de nuevo. Necesito desesperadamente mirar hacia adentro y alterar los programas en el plano de la vida. Si alguien quiere, anótelo para saturarnos la cabeza con esto. Necesito desesperadamente mirar hacia adentro y alterar los programas en el plano de la vida que no me va bien. Y dejar en paz a los demás. Que la gente sea como quiera ser, y si yo quiero que no sea así conmigo, me aparto. Hoy en toda consulta, más del 90% de las consultas tienen que ver con cómo hacer para que alguien haga lo que no quiere hacer, o cómo hacer para que alguien deje de hacer lo que quiere hacer. Elecciones poco cuidadosas de trabajo, elecciones poco cuidadosas de pareja, elecciones poco cuidadosas de amigos, que te llevan a estar en esta lucha de poder después. ¿Sí? Y juzgamos a los demás cuando no son como nosotros necesitamos que sean. Generamos juicios. Entonces hay que dejar en paz a los demás, y una vez que pasé por un breve espacio de conversación, negociación, intentar un acuerdo, si no funciona necesito apartarme. Por el bien de todos. Bueno, pero esto significa a veces salir de un trabajo, disolver una empresa, disolver un matrimonio. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Nos quedamos mal viendo cómo hago para intentar modificar a esa persona. Bien. Por eso hoy tenemos un modelo de cambio de creencias. En este modelo de cambio de creencias, lo que vamos a hacer es, vamos a imaginar una mesa. Yo les propongo que siempre lo hagan así. Es una técnica de Anthony Robbins, un gurú de la PNL, que lo propone y funciona excelente. Yo les voy a enviar en esta clase un libro digital de Tony Robbins, porque no hay desperdicio en cada parte de sus libros. La tapa de la mesa es tu creencia. Y las patas de la mesa son los fundamentos de tu creencia. Toda creencia debería estar fundada.
nosotros no sabemos si la creencia es verdad, porque en realidad ninguna creencia tiene como requisito ser verdad, sino solamente ser creída. Por eso es una creencia. Pero necesitamos fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de esa creencia? Entiéndase por fundamentos cuáles son los motivos por lo cual crees lo que crees. Lo mismo sucede con un juicio. Hacemos juicios, muchas creencias son juicios. Hacemos juicios, la tapa de la mesa es el juicio, y las patas son los fundamentos de ese juicio. Un juicio no tiene como requisito ser verdad. El único requisito que tiene un juicio es estar fundado o no. Entonces, por ejemplo, para una persona celosa, ¿qué será una prueba de infidelidad? Para una persona segura, ¿qué será una prueba de infidelidad? Probablemente para una persona celosa, un olvido, una llegada tarde, pasar por una zona donde no hay señal de celular, puede ser tomado como motivo de sospecha. La persona segura sigue con su mente en sus proyectos. Ni siquiera se perturba por eso. Entonces viene alguien y te dice, lo vi a tu pareja en tal lugar y en determinadas condiciones. ¿Sí? Viene una persona y te dice eso. Bueno, ¿eso es una prueba? No. Eso es un juicio fundado. ¿Mm? ¿Qué decisión tomará una persona celosa frente a ese dato que le dan? ¿Y qué decisión tomará una persona segura frente a ese dato que le darán? Bueno, probablemente la persona celosa haga un escándalo, descargue, haga catarsis y quiera tomar una decisión drástica. La persona segura querrá conversar sobre lo que aparentemente sucedió, porque no sé si pudimos indagar al que vio lo que vio para ver si realmente es eso lo que vio. Pero mínimamente necesitamos conversar con alguien para indagarlo sobre, o indagarla, sobre este dato que me dieron. Entonces, lo que tenemos es un juicio fundado o un juicio infundado. ¿Es ese dato motivo de romper un vínculo? Bueno, para el celoso va a ser visto de una manera y para el seguro va a ser visto, para la persona segura, va a ser vista de otra manera. Pero el juicio no tiene como requisito ser verdad, sino estar fundado. Y la creencia, lo mismo. No tiene como requisito ser verdad, sino ser creída. Y para ser creída, debería existir fundamentos. Lamentablemente, la mayoría de las creencias no tienen fundamentos. Y ahora lo vamos a analizar. Creemos en cosas que no tenemos ningún motivo para creer, pero las creemos. ¿Sí? Entonces, debemos tomar en consideración una creencia limitadora y compararla a una mesa. La parte plana de la mesa es la creencia misma. Las patas de la mesa simbolizan las experiencias de vida en las que se basan. Bien. Acá jugábamos el encuentro anterior, creo, o el otro, con un tema que es no confíes en desconocidos. Versus, ¿por qué vas a desconfiar de esa persona si nunca te hizo nada? Bueno, esto entra en el terreno de las creencias.
A mí me enseñaron que no confíe en desconocidos, sin embargo no recuerdo que a mi familia le haya ido mal con algún desconocido. Es más, le ha ido mal con conocidos, no con desconocidos. Pero sin embargo, yo tengo grabado eso y estoy todo el tiempo tratando de, cuando viene la idea, de tomarla y cambiarla, porque me va a impedir tomar oportunidades, del no confíes en... Pero entonces, ¿cuál es la evidencia que yo tengo de que no hay que pensar, no hay que confiar en desconocidos? No, ninguna. Es un dato que me dio alguien y yo nunca vi nada. Solamente le creí a alguien, porque era una persona importante dentro de la familia. Entonces, como tenía autoridad, yo le creí. Pero nunca le pasó nada que yo sepa a esa persona, o al menos durante el tiempo que yo tuve conciencia, nunca le pasó nada con desconocidos. Y sí le pasó con conocidos. ¿Y por qué el concepto entonces no es no confíes en conocidos? Porque en realidad la evidencia que yo vi va para ese lado. No confíes en conocidos, no confíes en desconocidos. Y el otro punto de vista es interesante, a mí me interesa mucho. ¿Por qué voy a desconfiar de alguien que nunca me hizo nada? ¿Cuál es el fundamento que yo tengo para desconfiar de alguien que nunca me hizo nada y que no conozco? ¿Qué pasaría? Ahí cambio yo, ¿no? Cambio de lugar, me siento en la silla de enfrente, imagino 2 sillas. ¿Qué pasaría si alguien no confía en mí solamente porque no me conoce y yo me considero una persona de bien? Yo me considero una persona honesta, una persona de bien que comete errores, pero honesta, y me siento en la silla de enfrente. Entonces, alguien no confía en mí por el solo hecho de no conocerme. No hay riesgo conmigo, podría decir yo. ¿Por qué no confías? ¿Sí? Bien. Entonces, en este ejercicio, bien. ¿En qué te basás? ¿Sí? ¿En qué te apoyás para pensar eso? Y acá da ejemplo. Entonces vamos a trabajar con algunas creencias. Si alguno de ustedes quiere aportar alguna creencia, vamos a trabajar con este proceso de indagación para que vean cómo se hace. ¿Alguien quiere expresar una creencia que tenga? Cinco, 4, 3, 2, 1. Bien, podemos tirar alguna creencia caliente, como por ejemplo, todos los hombres son iguales. Yo te iba a decir, todos los hombres son infieles. Bueno, ahí está. Trabajemos con esa creencia, porque no Todas importa. las rubias son huecas. Todas las Todas rubias las son, rubias son huecas. las rubias son huecas. Ahí está. Todos los hombres son infieles, todas las rubias son huecas. ¿Sí? Todos los ricos. ¿Cómo, Ale? Justamente te iba a comentar algo. Buenas tardes. Hola. Que todo es energía. Una creencia. Todo es energía. Bien. Bueno. ¿Qué más? A ver, juguemos unos minutos a primero, tipo tormenta de ideas, a tirar compulsivamente creencias. Por ejemplo, yo conozco una que me divierte mucho. Frente a un día lluvioso, ¿cómo está el día? Está feo. Un día, entonces hay días feos y hay días lindos. Bueno, vamos a jugar que solo hay días lindos en la vida, que no llueva nunca más. A ver cómo nos va. Podría ser, ¿no? Porque ¿qué vida ideal sería solo compuesta por días lindos? No hay más lluvia. Ustedes saben, por ejemplo, en Pinamar, es un caso que conozco, ¿no? A 13 kilómetros de Pinamar hay un campo de producción agropecuaria, a 15. Y una familia va a Pinamar
Y en el mismo momento que el agricultor está sembrando y necesita lluvia, esta gente está de vacaciones en la costa. Entonces, ¿qué es un día lindo y qué es un día feo? Con 15 kilómetros podés ir caminando en un rato. Con 15 kilómetros de distancia, uno de otro. ¿Sí? La lluvia en ese lugar le arruina, supuestamente, el día de playa a la persona que se fue de vacaciones. Pero por otro lado, esa misma lluvia está regando el campo que acaba de ser sembrado por el agricultor. Uno está feliz porque llueve y el otro está enojado porque llueve, con 15 kilómetros de diferencia. ¿Cuál es la verdad? No hay verdad. Solamente hay un juicio fundado o un juicio infundado. El día lindo para el agricultor en ese caso es el de lluvia, y cuando tiene que cosechar es cuando no llueve, al revés. Pero hay fundamento sí o fundamento no, pero cada uno vive dentro de su propia historia. Con 15 kilómetros de... Por ejemplo, la muerte de un ser querido nuestro puede ser el sustento de la familia del que fabrica cajones de muertos. Si no hubiera muertos, esa persona no hay sustento, tiene que cambiar de profesión. Entonces, si hay muchos muertos, le va bien al que fabrica cajones de muertos y a su familia, y mejora el estándar económico, pero hay mucha gente triste. ¿Y qué es bueno y qué es malo entonces? Por eso se dice lo siguiente, ¿no? Tengo la idea. ¿La comparto? Dale. Esto como por ejemplo de que lo que es bueno para el otro puede ser que no lo sea para el otro. O sea, lo que es bueno para uno no puede ser que no lo sea bueno para el otro. Bien, es totalmente. Bueno, Elba dice, ¿y por qué habría que confiar? Bueno, también podríamos preguntar, ¿y por qué habría que desconfiar? ¿Dónde estás, Elba? ¿Podés abrir el micrófono o si no escribí? ¿Por qué habría que confiar? Es una pregunta. ¿Por qué habría que desconfiar? También es la misma pregunta al revés. ¿Por qué habría que desconfiar de alguien que no te hizo nada? ¿O por qué habría que confiar en alguien que no te hizo nada? Cualquiera de las dos está silenciada. Está silenciada. Elba, cualquiera de las dos. ¿Por qué siempre, ¿Cómo? ¿por qué siempre tenemos que creer en algo también? Esa es otra, ¿o no? Está bien. Elba, cualquiera de las dos va a dar, siempre vamos a dar una respuesta autorreferencial. ¿Sí? A no ser que uno mismo intervenga en su programa y lo altere a conciencia. Claro, o sea, pregunto si alguien no me conociera y ¿por qué tiene que confiar en mí? O sea, si no me conoce, tiene derecho o está en la otra persona de confiar o de no confiar en mí, y eso no tiene que molestarme a mí, o sea, porque... no sé, porque está también, o sea, ¿por qué tiene así como dice, no tiene que, yo no soy capaz de hacerle mal, pero no me conoce, o sea, tiene derecho, está en la otra persona en que también pueda poner en duda mi honradez o mi bondad, o qué sé yo, o sea, no tiene por qué, sin conocerme, creer o confiar en mí. Creo que también esto también de la confianza, que es lo que dice, lo que se ve también en el coach, es algo también que se gana, ¿no? En la confianza en el otro. El otro se gana mi confianza, de alguna manera, o yo me gano la confianza del otro en la relación. Entonces yo creo que
que no me tiene ni que poner mal, ni bien de que el otro confíe o no en mí. Está en su derecho. Como yo está capaz que estoy en el mío de poder confiar o no en la otra persona. Bien. Bueno, está muy bien el planteo. Esa es una mirada y eso es una creencia que tenemos. Podría ser planteada, ahí voy Marita, podría ser planteada al revés también. ¿Sí? Porque alguien podría decir, ¿por qué va a confiar? Tiene derecho a desconfiar. Y cuando vos le preguntás por qué desconfía, vos dijiste, podría desconfiar en mi honradez. Bueno, si alguien desconfía de vos porque desconfía de tu honradez y no te conoce, en realidad eso es un prejuicio. Alguien está imaginando que vos no sos honrada sin conocerte. O sea, no hay, fíjate, no hay un fundamento. Lo que estamos viendo no es que está bien o que está mal. Lo que estamos viendo es si está fundado o no está fundado el juicio o la creencia. Entonces, si alguien que no te conoce desconfía de vos o no confía en vos y podría desconfiar de tu honradez, como vos dijiste, y no te conoce, digamos que está imaginando que no sos honrada sin conocerte. Eso es un prejuicio. O sea, ella tiene ya una idea sobre vos sin conocerte a vos. Después, más allá de que eso te moleste a vos o no, podría no molestarte, o sí, da lo mismo. Lo que estamos analizando es si hay un fundamento o no. Entonces, la persona que desconfía en vos y no te conoce y desconfía de tu honradez, no tiene ningún motivo para desconfiar de vos. Decidió, fíjate cómo lo digo, decidió que vos podrías no ser honrada. No digo que esté bien o que está mal. Lo que estamos viendo son fundamentos. Lo vuelvo a aclarar. Yo no estoy diciendo que está bien o que está mal. Lo que estoy buscando es si está fundado o no. En el caso de que yo desconfíe de Elba y de que desconfíe de su honradez por el solo hecho de no conocerla, no hay fundamentos para ese juicio. Entonces, si yo a Elba no la conozco, incluso si yo confío en Elba, tampoco tengo motivos para confiar, porque no la conozco. Porque yo digo, no, mirá la cara de buena que tiene Elba, parece una persona excelente. Eso tampoco es un fundamento, la cara de alguien. ¿Sí? Tener cara de bueno no significa que seas bueno. Entonces, tanto que yo confíe en Elba como desconfíe de la honradez de Elba, no tengo motivos para ninguna de las dos cosas. Por eso lo que estamos buscando es si está fundado o si está infundado el juicio. Yo no la conozco a Elba, ¿cómo voy a pensar que no es honrada si no la conozco? Ahora ella dice, la confianza se gana. Bueno, eso es una forma que hemos nosotros creado para vivir. Yo no sé si se gana la confianza. Decidimos vivir así. A la confianza hay que ganarla. Y si la perdés, después hay que remar para recuperarla y muchas veces no se recupera. Pero yo no sé si es la única forma de vivir que alguien se gane la confianza para yo tener confianza en ese alguien. A lo mejor hay otras, pero acá lo importante no es decir qué está bien y qué está mal, porque jamás podríamos decir eso en este curso. Lo que hacemos es ver si está fundado o no. Es que yo creo que las creencias no están fundadas, porque si desde el momento en que uno dice, qué sé yo, no sé, como en esto, de desconfiar de un desconocido, o sea, no tiene un fundamento, es una creencia que está instalada porque alguien en la casa, en la familia, o te inculcaron en la escuela, no sé dónde, pero que quedó en uno como en una creencia que esto es así y no tiene fundamento. ¿Y por qué no vas a creer en un desconocido? ¿Y por qué no? Porque no, o sea,
porque no lo conoces, o sea, Bien, no bueno, va a tener un fundamento lógico capaz. Ubicá ese mismo ejemplo ahora en un contexto. Entonces, yo no confío en alguien que no conozco porque siento que puede ser deshonesto y hay una oportunidad de negocio. Y esta persona no va a estar acá, no sé, 6 meses tratando de ganarse mi confianza. Es una oportunidad de negocio que hay hoy. Solo hoy está esta oportunidad, podría estar mañana. No hay tiempo para que se gane mi confianza de acá a mañana. Pero como yo confío en desconocidos, porque creo que podrían ser deshonestos, no hago el negocio. Y eso podría dentro de todas las opciones, hacer que yo pierda una oportunidad de negocio. ¿Sí? Que también se la puede conocer con un conocido, se la puede perder con un conocido. Bueno, ahí está. Pero es que después te das cuenta que no lo conocía. No, claro. Bueno, pero es que eso también pasa. El ejemplo que di de entrada, ¿no? ¿Qué pasa si, bueno, muchas veces te va mal, te va peor a veces con conocidos que con desconocidos? Entonces, ¿por qué confías en conocidos y no en desconocidos por el solo hecho de conocerlos? Como vos decís, a lo mejor no se termina nunca de conocer a la gente. Incluso nosotros mismos puede que no nos conozcamos en profundidad porque nos sorprendemos de algunas formas de comportarnos, positivas o no, que no imaginábamos que podríamos llegar a tener. Pero, ¿qué pasa entonces con la creencia que es limitante, Elba? Porque cuando una creencia me impide el acceso a algo que es una oportunidad, detrás del concepto, no confíes en desconocidos porque pueden ser no sé qué, hay una sola emoción, que es el miedo. El miedo a una consecuencia negativa para mí. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo eso como, digamos, como creencia para conectar con la gente, voy a perder oportunidades. Y bueno, y en alguna me va a ir bien por no haber confiado, porque a lo mejor era una persona de no confiar, pero en otras me va a ir mal. De alguna manera, no se puede vivir solo con el contexto de gente conocida, porque entonces me generaría una pareja solo dentro de mis conocidos, generaría un negocio solo con mis conocidos, trabajaría solamente para alguien que conozco, tendría de amigos solamente gente que hace muchos años que frecuento, porque como no confío en conocidos, no armaría pareja, no trabajaría, no armaría negocio. Entonces, lo importante acá analizar es cuando la creencia o el juicio es una creencia que me impide el acceso a oportunidades. O sea, no es expansiva, no es inclusiva, juzga sin conocer nada del otro, lo acusa interiormente de que podría ser algo que me genere un perjuicio cuando en realidad no sé quién es y no lo hice. Y como no lo hice, perdí una oportunidad de negocio. Distinto sería, hacelo, pero sé prudente. Hacelo, pero sé prudente. En realidad el miedo no te dice no lo hagas. Eso es lo que yo hago con el miedo. El miedo te dice, hacelo, pero sé prudente. Cuídate. Claro, yo creo que sí, creo que ahí radica, ¿no? En esto de la prudencia, porque mira, justo viene el caso de mi hijo que puso un negocio con un amigo que para él siempre fue como un hermano, y creo que confió demasiado o no fue lo suficientemente prudente y después salió de la sociedad porque se dio cuenta de que lo engañaba porque el amigo de él era el que llevaba toda la parte contable y fue horrible para él darse cuenta de esto, que para él era como un hermano. Entonces también, o sea, es como decir, él jamás en la vida, dice, se hubiese imaginado una situación así y bueno, y le pasó, como decir, por ahí capaz que con una persona en quien uno confía y que nunca se imagina que pueda hacer una cosa
así lo hace y te decepciona, y que capaz que hace que una sociedad con alguien desconocido, que sea una relación, como le pasa, mira, ahora me viene a mi otro hijo, que tiene una sociedad con un colega, o sea, que se conocieron a través del proyecto de esta sociedad, porque no son amigos, y sin embargo crearon una sociedad y manejan perfectamente la sociedad sin haberse ellos conocido antes. Bueno, y mira, ahí vos tenés. justo da las dos cosas, se da con mis Bueno, dos hijos. por eso, entonces vamos a empezar a sospechar de Lo conocido. confiar en los desconocidos. Bueno, gracias, Elba. Marita, ¿qué ibas a decir? Ya me olvidé. Bueno. No, importa. dudas que me surgen, porque si las creencias para ser creencias están fundamentadas, ¿no? Tienen que tener un fundamento. No, no necesariamente. ¿No? Bien. No necesariamente. No La necesariamente. creencia, el único requisito que tiene es que sea creída. Que sea creída. La mayoría de las creencias, Marita, vienen por repetición. De tanto repetirlo o de tanto verlo, terminó grabándose y lo creo, pero cuando vos por ejemplo, vos mirá, vos amás a un hombre, imaginemos que sea un hombre, vos amás a un hombre, y te preguntan, ¿por qué lo amás? Y vos le vas a contestar, y lo amo porque, no sé, porque es atento, porque es buen compañero. Eso no es verdad. El amor que practicamos los humanos nace y a veces desaparece, y a veces amás a la persona que menos te conviene, y a veces a la persona que más te convendría amar no te enamorás, pero sin embargo nosotros vamos a responder igual. Entonces se dice que la creencia, yo primero la creo, ¿sí? Segundo, esa creencia casi siempre viene desde mi mente inconsciente y desde mi cerebro emocional. Luego, desde el cerebro consciente e intelectual, la voy a tratar de explicar. Por ejemplo, ¿por qué te gusta el asado? Me gusta el asado, qué rico el asado. ¿Por qué te gusta el asado? Y vas a dar una respuesta. Y a veces no hay respuesta. Me gusta porque sí. Me gusta porque sí. Me enamoré. ¿Y por qué te enamoraste? No sé. Me enamoré porque sí. Por ejemplo, yo creo en Dios. Y vos me preguntás, Alejandro, ¿por qué crees en Dios? Porque se me antoja. Yo te contestaría. La verdad, si vos me preguntaras, yo te contestaría, porque se me antoja creer. ¿Y cuál es la evidencia que vos me podés dar para creer en Dios? Y yo te corro con la escoba, porque no, en realidad no, te trato de darte un escobazo si puedo, porque en realidad no me interesa buscar ninguna evidencia de lo abstracto. Yo creo en cosas porque me gusta creer y porque se me antoja creer y porque eso forma parte luego de mi mundo. Porque además se me ocurre que los fundamentos que uno pueda dar son siempre arbitrarios porque tienen que ver con nuestros programas. O sea, cualquier fundamento para la persona que lo da es válido. Sí. Vos fíjate, pero es distinto que vos decís, Marita, ¿por qué amás a ese hombre? Y vos contestás. Vos decís, mirá, no sé, me encanta, me enamoré, me siento bien con él. Y distinto si te preguntaran, Marita, ¿por qué estás con ese hombre que amás? Ahí sí. No, estoy por, y ahí vas a nombrar una serie de cosas, porque bien vos podrías amar a alguien con quien no estás. Porque a lo mejor, según tu juicio, el tipo es un desastre y no da para que estés, pero podrías amarlo. Sin embargo, ¿sí? Entonces uno podría querer a gente con la cual nunca, el amor y la relación van en caminos paralelos. Podrían cruzarse o no. A veces uno ama a alguien con quien no tiene relación, a veces uno tiene relación con alguien a quien no ama, a veces ama y tiene relación y a veces no tiene ni relación ni sentimiento. Pero distinto entonces sí es, Marita, ¿por qué estás con ese hombre? Bueno, y ahí estoy porque lo amo. No es así, no es verdad. Estás por X motivos que qué sé yo cuáles serán, pero
Entonces, es fundamental, este es un punto crítico, el del análisis de las creencias. El concepto, miren esta creencia. Una chica joven, tiro una, como se dice, una papa caliente. Una chica joven, rubia, se enamora de un señor muy mayor, adinerado. ¿Y cuál es la creencia normal en este caso? Busca plata. Sin filtro. A ver, juguemos. Estamos Busca dinero. Estamos buscando creencias, sin filtro. Sí, No sí. digan lo políticamente correcto, sin filtro. Anda por la guita. ¿Qué más? ¿Cuál es la evidencia de ese juicio? ¿Cuál es el dato que me permite sostener ese juicio? Ahí voy, Vivi. La edad de uno y el físico del otro. Bueno, entonces eso quiere decir que el amor solamente debe darse entre personas entre tanto y tantos años de diferencia. El amor está, a ver, el amor, la energía más fuerte del universo, solamente calza con personas que tienen 3, 4 años de diferencia entre sí. Es un amor absolutamente condicionado. Estamos diciendo que la gente de distintas edades No se puede no amar. podría enamorarse. ¿No es una posibilidad enamorarse de alguien de otra edad? Sí. Pero ¿por qué Sí. acá no? En este caso, específicamente en este caso, no. Porque somos mal pensados. Bueno, ese es pero ese podría ser otro fundamento. El fundamento, pero nosotros estamos tratando de conversar para debilitar fundamentos y terminar con que, bueno, se me antoja creer esto. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa también? Una chica joven y linda, es muy raro que se enamore o esté en pareja con un hombre grande y pobre, porque esa es la verdad. Bien. Con un viejo y pobre, medio difícil, digamos, así como decís, sin filtro. Bien. Tiene Bien. es Bueno, mayor que ella, es más grande, seguro tiene plata y por eso está. él va. Es lo que... Vos sabés que hay un concepto que es el billetera mata galán. Exacto. Bueno, pero vos sabés que es un concepto prehistórico. Del estudio de las sociedades prehistóricas surge que el hombre que venía con la pieza de casa más grande era el que garantizaba mejor el sustento de tus hijos. Entonces, las mujeres deseaban estar con ese hombre de forma constante porque garantizaba la nutrición de los hijos y no ponía en riesgo la muerte por hambre de los hijos, porque siempre venía con la pieza más grande, no era que la trajo ocasionalmente, siempre. Era el hombre más deseado en esa sociedad. Pero entonces tiene su fundamento, bueno, ahí billetera está. mata galán, o sea, garantizaba la supervivencia. Hay un Claro, fundamento. pero permiso, ahí tenemos que trabajar nosotras las mujeres, porque esa es una creencia que traemos nosotras desde hace mucho tiempo, No, como es que de no la podemos historia. solas. Es de la historia, viste, que dice Bueno, él que... Claro, pero es porque Jordana. la mujer también tiene internalizado que por ahí como que asocia al hombre como que va a estar más protegida o su familia va a estar protegida y eso ha cambiado. Ya eso es más femenino que masculino, somos nosotras las que tenemos que cambiar ahí como género una creencia. Bueno, pero mirá, esto es un fundamento, ¿no? Durante más de 100.000 años vivimos así. El hombre, junto con otros hombres, salía a enfrentar el riesgo más duro, Claro. porque tenía un cuerpo más grande, huesos más duros, músculos más fuertes. Entonces el hombre salía a enfrentar lo riesgoso y la mujer era preservada por una cuestión de vientre, de no poner en riesgo los vientres. Entonces la mujer
normalmente, había mujeres que sí, pero normalmente no salía a cazar dientes de sable, ni tigre dientes de sable, ni mamut y demás, porque se preservaba el vientre, que era fundamental para la reproducción. Entonces salían los hombres a la cuestión más dura, y la mujer quedaba preservada, no por imposición, porque se organizaban así las sociedades, y bueno, y hacían lo que podía ahí mientras preservaba su vientre. Recolección, raíces, frutos y la cría, para lo cual había preservado su vientre. Entonces, yo no sé si eso está bien o mal. Nos organizamos así durante casi 100.000 años, y hoy esto está en nuestros genes. Sí, Vos es lo más, querés cambiar, y está muy bien que vos lo queremos cambiar, porque hoy esto ya, la sociedad cambió, pero la información genética por ahí sigue tirando pulsos de datos. Imagínate que te tira pulsos de datos. Entonces, está muy bien lo que vos planteás. Sin embargo, el concepto billetera mata Galán tiene una explicación. Esto lo estudian las neurociencias, que van de la mano de la antropología, ¿no? Y el billetera mata Galán también está en nuestros genes. Pero en realidad hoy necesitamos evaluar el juicio de que entonces es imposible que una mujer o un hombre joven y una mujer mayor, es imposible que se enamoren. No, no es posible, o sea, pero bueno, alguien podría decir, bueno, pero esa chica no se enamora, no sé, por decir algo, de un constructor o de un albañil que no tenga recursos. Se enamora siempre, claro, porque garantiza el sustento, pero eso nos pasa genéticamente, no tenemos la menor idea desde nuestra mente que eso nos está pasando. Entonces lo primero que hacemos es un juicio. Que yo no digo que sea verdad, porque no estamos analizando si es verdad o mentira. Estamos analizando si está fundado o no. ¿Se entiende? Acá el error es creer que estamos tratando de buscar la verdad sobre algo. Estamos analizando fundamentos a juicios. El concepto, si es rubia, que tiró Silvia, si es rubia, es hueca, bueno, tiene que ver con la supervivencia también. Porque imagínate que sea rubia y que sea inteligente y que sea culta. Desafía la autoimagen, la autopercepción de cada mujer, desafía muchas cosas, que a lo mejor salís bien de ese desafío, pero en realidad es un juicio que se hace, y podríamos decir es un juicio malicioso, porque no tengo evidencia de que si es rubia, es hueca. ¿Cuál es el dato? ¿En qué está fundado ese juicio? No está fundado. Porque que haya una o dos rubias que podrían tener una precaria formación no significa que todas lo tienen. Que haya algunos hombres que violan no significa que todo hombre es un violador en potencia, porque la psiquis del violador no es la psiquis de cualquier hombre. ¿Se entiende? O sea, tener un pene no te vuelve un violador en potencia, porque además de tener el pene tenés que tener la psiquis particular de un violador. No te alcanza el pene. Porque la mayoría de los hombres en un contexto de violación no tendrían erección. Pero algunos sí, porque tienen una psiquis particular. Entonces, tener un pene no te vuelve un violador en potencia. Por eso, ¿cuál es el fundamento? Que algunos hagan algo es el fundamento de que todos son así. ¿Cuál es la muestra que utilizamos? Noemí. Se me dio con esta charla que estamos teniendo, me hice una pregunta. ¿Puede ser que detrás de un juicio siempre haya una creencia limitante en uno, en el que vierte el juicio? En la mayoría de los casos, a ver, yo creo que en la abrumadora mayoría de los casos, sí. Vos analizá que nosotros tenemos, Noemí, a ver, técnicamente el ser humano no ve, tiene un sistema de percepción. Los 5 sentidos
utilizan tus programas familiar y de especie para decir qué es lo que está sucediendo ahí afuera. Vos estás siempre interpretando lo que pasa ahí afuera con la información que previamente fue implantada en tu sistema. Y según la calidad de la información que haya sido plantada en tu sistema, es un juicio afortunado o desafortunado. Porque de estas que estamos hablando, que son las más comunes, digamos, como las mostramos y son las más comunes, ¿no? Yo me cuestiono aquellas creencias de las que no nos damos cuenta que sí vamos atravesando y que no son inconscientes, porque con esas es el mapa que usamos diariamente para movernos en la vida. No de las conscientes, que ahora nos reímos de estas que estamos diciendo, pero ¿y las que son inconscientes? Claro. Eso. Bueno. Toda esta charla me movió ese pensamiento. Pero es que en realidad nuestro trabajo de fondo, como seres, sería volver consciente. Claro. Sería volver con... me confunde. Y si no tiene fundamento, ¿cómo la cambio? ¿Cómo? Uy, se pinchó. No. A ver. Se congeló. Te fuiste, Ale. Te fuiste, Ale. No, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí, bien. No, lo que yo les decía es que nuestro trabajo de fondo es Hago volver... una consulta. Karina. Dale, Karina, a ver. Hola. Yo creo que son mandatos y que en su momento no se replanteaba nada. O sea, era lo que se dice y ya está. Ahora, con estos cambios de época y todo, como que uno se empieza a reformular lo que está diciendo. Esto, como vos decís, viene de una época porque fue todo como un mandato. Nada más que ahora uno se lo reformula. Bien. Bueno, y está bien que te lo reformules, porque el tema es analizar si ese mandato es un mandato limitante o es un mandato posibilitador. Si la persona que te dio ese mandato era una persona a la que le iba bien en la vida o una persona a la que no le iba bien en la vida y vos estás siguiendo su mandato. Hay que ver qué mandato seguimos. Tal cual. Han ofrecido creencias personas a las que esa creencia no le ha funcionado. O sea, ¿cómo puede ser que yo siga entonces la creencia de alguien a quien no le funcionó? Esto como que nos pasa con la religión, está aquel que no cree en el cura o la monja y hay otro que sí. Bueno, pero podríamos decir, ¿por qué alguien no cree en un sacerdote? Y te va a decir, bueno, Claro. por X motivo. Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Que son todos así? Exacto, tal cual. No. A eso me refiero, ¿no? Claro, que algunos sean así no significa que todos lo sean. Que todos. Porque si no estoy juzgando a todos por algunos. Es un principio filosófico. Bien. Para volver a nuestro desarrollo, entonces, tenemos la creencia, la tapa y tenemos de la mesa y tenemos los fundamentos. Entonces, siempre que hay una creencia, ustedes tienen que preguntar por los fundamentos. Ahora ya vamos más a un enfoque técnico. ¿Cuáles son los fundamentos de esa creencia? ¿O cuáles son los fundamentos de ese juicio? Vamos a ver creencias y juicios que en algún punto son lo mismo y en otros no tanto. ¿Sí? Entonces, ¿en qué está fundado ese juicio o esa creencia? Y vamos a buscar, y lo que tenemos que hacer es indagar. Tenemos que indagar sobre los fundamentos. Porque si yo creo en algo que me está trayendo una limitación y no tengo motivos en creer eso, podría cambiar mi creencia. Pero para poder cambiar la creencia tengo que debilitar la creencia anterior. Va a ser muy difícil cambiar una creencia cuando la opuesta
está debilitada, no está debilitada, está fortalecida. Entonces, ¿en qué te basás? ¿En qué te apoyás para pensar eso? Por ejemplo, a cada ejemplo, ¿sos siempre tímida o a veces actuás como tímida? ¿Cuáles son las patas de la mesa que sostienen esta percepción? ¿Podrías aprender a hacer todo lo contrario? ¿Sí? Cada vez que ponemos en duda, entonces, ese fundamento, lo que estamos haciendo es aflojar las patas de la mesa, dice acá. ¿Sí? A veces también te dice, se trata de una sola experiencia y automáticamente rotulamos después de esa experiencia, que fue solo una. Por ejemplo, podría haberte herido un hombre o una mujer y a partir de ahí desconfías de todos o de todas por lo que hizo uno. ¿Sí? Es muy frecuente el concepto, no hay hombres o son todos infieles. La verdad es que si alguien dice todos los hombres son infieles, lo correcto sería todos los hombres que vos conociste son infieles. Que vos no conociste al 100% de los hombres. Lili, vamos a esto, creo que lo dijiste vos hoy, ¿no? No, ¿quién dijo todos los hombres son infieles hoy? A ver, Adri. Por ejemplo, imagínate, Adri, que imagínate que tengas a alguien que te diga, todos los hombres son infieles. Bueno, eso es un juicio basado en el miedo y que tiende a preservarte, porque si todos los hombres son infieles, entonces yo no voy a estar con ningún hombre. Y al no estar con ningún hombre, no entras en zona de riesgo. Ahora, ¿esta persona conoce al 100% de los hombres? ¿O solo No. conoce a algunos y juzga al 100%? Claro. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? sí. Entonces, Sí. es importante, bueno, lo tienen acá en el material, generar nuestro proceso de indagación para debilitar las patas de la mesa, o sea, los fundamentos del juicio. Y recuerden que tenemos 3 tipos de juicios. El juicio de valor es uno, o sea, en el juicio de valor juzgamos a la persona. El juicio sobre la acción, ¿sí? Juzgo lo que la persona hizo, no a la persona. Y el tercer juicio es una opinión. Entonces, en el juicio de valor, podríamos decir, X persona es una estúpida. En el juicio de la acción, podríamos decir, bueno, X persona actuó estúpidamente. Yo no sé si juzgar a la persona por sus acciones. Yo voy a juzgar sus acciones. Yo no deseo juzgar a la gente por sus acciones, sino voy a juzgar sus acciones. Porque sé que sus acciones son el resultado de un programa. Entonces, no la voy a juzgar a Liliana, sino voy a juzgar lo que Liliana hizo. Y el juicio de menor carga emocional es la opinión. A mí me parece que lo que Liliana hizo no es correcto. Podría haber hecho esta otra cosa. Que no es lo mismo que decir lo que Liliana hizo no es correcto, como una verdad universal. No, a mí me parece que no es correcto. Yo pienso que no es correcto, pero alguien podría pensar otra cosa. Entonces, ese es el juicio de menor carga, que es el que nosotros les sugerimos que hagan. Opiniones aclarando que es un punto de vista personal. ¿Sí? Porque si el juicio es de valor, cuando el juicio es de valor, obligamos al otro a que se defienda. Porque casi siempre es visto como un ataque. El juicio de valor lo que hace es afectar la imagen de la persona. Fíjense lo que es un escrache por Facebook. Eso es un juicio de valor.
hay un escrache por Facebook sobre... No se puede discutir sobre los fundamentos de ese escrache. No se puede discutir sobre los fundamentos. Es un juicio y hay un montón de gente que reenvía el escrache, pero no pregunta. ¿Será verdad esto? ¿Habrá despecho acá? ¿Qué pasará? ¿Será cierto? Hay que indagar. Por eso, yo personalmente no participo en ningún tipo de escrache, a no ser, no participo en ningún tipo de scratch a no ser nada, pero igual me gusta a mí conversar sobre los fundamentos, aunque no participe en ningún tipo de scratch. ¿Sí? Entonces tenemos juicios de valor, que es Noemí es, juicio de las acciones, es lo que hizo Noemí no está bien. Y opiniones, a mí me parece que Noemí podría haber hecho otra cosa o podría haber manejado esto de otra manera. Fíjense cómo cambia el decir Noemí es algo a decir a mí me parece que Noemí podría haberlo manejado de otra manera. Se dan cuenta que es terrible la diferencia de carga. Noemí no se va a defender de él, a mí me parece que Noemí podría haberlo manejado de otra manera, porque aporta ideas, conciencia, miradas. Ahora, si yo digo Noemí es, la obligo a que se defienda o a que se deprima. Y esto tiene que ver con cómo utilizamos creencias y juicios. ¿Por qué? Y bueno, porque yo pienso que todas las personas que hacen algo son algo. Y eso es una creencia. No es verdad. ¿Sí? Podríamos jugar con algunas ideas. Tal persona es infiel. Bueno, el es infiel es siempre infiel u ocasionalmente lo ha sido. Tendríamos que ver, porque el es habla de una conducta permanente. ¿De cuántos casos de infidelidad estamos hablando? Necesitamos preguntar. ¿Cómo fueron? ¿En qué contexto? No para ver si está bien o está mal. No, solamente para ver si es de forma permanente o para ver si ha sido un comportamiento ocasional. Una persona segura de sí misma, frente a un comportamiento ocasional, podría disculpar, perdonar, comprender, dar otra oportunidad. Una persona que no es segura de sí misma, una persona insegura, probablemente tire todo por la ventana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos cuentan lo que nos cuentan? Pero ustedes esto lo van a tener con las guerras, con todo. O sea, ¿quién nos está contando lo que sabemos? ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo no me pongo nunca a favor de una persona o de otra en el análisis. Después en privado tengo mi mundo. Pero en los análisis, ¿quién cuenta la historia? ¿Sí? Y en cualquier orden de la vida, o sea, entre los indios y los españoles, ¿quién cuenta la historia? Por ejemplo, ¿cómo sería el cuento de Caperucita Roja contado por el lobo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el cuento de Caperucita contado por el leñador o por la abuela? No lo sabemos. Se nos contó de una manera, por lo tanto, ahí aparecen todos, ¿no? La víctima, el victimario y el salvador. Fíjense que en toda estructura humana siempre están esos tres personajes, víctima, victimario y salvador. Pero yo siempre me pregunto esto, cuando en una sesión viene una persona por un problema de pareja o laboral y me cuenta cómo es alguien, yo siempre me pregunto, ¿y cómo se verá desde los ojos de ese alguien esta misma situación? Porque con una sola versión
tenés que armar una historia. Bueno, vos ya sabés que va a haber errores. Sabés que el margen de error puede ser muy amplio. Entonces tenés que tener cuidado con los juicios que vas a hacer, incluso como terapeuta. Cuando va una amiga y te cuenta algo sobre alguien, y ese otro alguien no está ahí para contar su versión, tenés que tener cuidado. Porque, ¿cuál es el fundamento? ¿Que es tu amiga? O sea, ¿qué significa que es tu amiga? No hay error. No estamos hablando de si te dice la verdad o no. Estamos viendo si hay fundamentos o no para decir lo que dice, no si es verdad o no. Acá la verdad no está en juego. Acá lo que está en juego es el fundamento del juicio o el fundamento de la creencia. En muchos hogares se han hablado mal sobre la gente con dinero. Entonces hoy, si vos vas a tener dinero, te vas a convertir en una de esas personas de las que se hablaba mal cuando vos eras niña. Y para no convertirte en eso, a veces pactás dentro de tu mente estar en el medio, ni mal ni bien, estancada. Eso le pasa a muchísimas familias, principalmente cuando hay culturas de pobreza y cuando la pobreza se realza y se ve como virtud. No hablo de los pobres, hablo de la pobreza. ¿Sí? Entonces, en algunas sociedades donde la pobreza se muestra como virtud y como simpática, y la riqueza como hostil y abusiva, por supuesto que el objetivo inconsciente de las mentes es no ser rica, porque te vas a convertir en el causante de este dolor, este sufrimiento y esta simpatía. Y nosotros estamos en sociedades donde hay cultura, una cultura muy particular con respecto a la pobreza y al sufrimiento y a la riqueza. Y no siempre nos damos cuenta que los mismos que proponen a veces esos pensamientos son ricos. Pero no lo vemos porque funcionamos en base a creencias. ¿Sí? Bien, a ver qué hay en el chat. Dar una segunda oportunidad, Elba, es una decisión absolutamente personal. No está estandarizado. Lo que nosotros analizamos en PNL es que un hecho no genera una tendencia, dos sí. Si alguien no da una segunda oportunidad frente a un solo hecho, podríamos decir, bueno, decidí hacerlo si se te da la gana, pero no hay motivos de que vaya a suceder dos y un hecho podría ser un error. Ahora, si hay dos hechos, ahí ya hay una tendencia. La experiencia nos dice que si hay dos hechos, podría haber tres. Entonces, es un dato que podríamos utilizar. Alguien te puede decir, bueno, pero si hubo dos, hubo uno también. Y diste una... Está bien, pero yo creo que una oportunidad todo el mundo merece porque errores cometemos todos. Pero bueno, ese error nos cuesta mucho perdonarlo. Porque está en juego nuestro ego, principalmente. Casi siempre en la infidelidad no entra mucho el amor, entra mucho el ego a jugar ahí. Fíjate que entre hombres y mujeres nos herimos por cosas diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, para los hombres, en líneas generales, si la mujer se enamoró de otro, pero el otro no tuvo acceso a su cuerpo, eso lo podemos perdonar mejor. Lo podemos comprender y lo podemos perdonar. Ahora, si hubo acceso a su cuerpo, no. En el caso de las mujeres, según cuentan en las consultas, parecería ser distinto. Si solo fue sexo, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Si solo fue sexo, es menos grave que si además la amó, tuvo sentimiento, estuvo enamorado. Pero casi siempre estas cuestiones tienen que ver más con ego que con sentimiento. No estoy acusando, estoy hablando de generalidades.
Hay un margen de error. Bien. Entonces, tenemos nuestro modelo para cambio de creencias. Ahora, entonces yo juzgo la creencia, vuelvo a la mesa para poder ir redondeando esta idea. Vuelvo a la mesa. Entonces tengo un juicio o una creencia en la tapa de la mesa. Lo que hago es indagar, como me dice el material, sobre los fundamentos, que son las patas de la mesa. Y luego lo que hago es crear una creencia. A ver, yo creo que acá tenemos un trabajo. Acá hay un ejercicio que yo quiero que ustedes hagan. Luego lo vamos a conversar. Dice, te invito a escribir 5 creencias positivas, agradables. ¿Sí? Creencias de tu vida. Luego anotá 5 creencias limitantes. 5 positivas y 5 limitantes. Como por ejemplo, yo no soy particularmente capaz, soy tímido, soy inseguro. ¿Sí? Y aplicar la técnica de la mesa. A cada una le vamos a buscar, de esas 10 creencias, le vamos a buscar los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos que sostienen esa creencia? ¿Sí? Y nos vamos a preguntar, como dice el material, sobre esos fundamentos para ver si realmente se sostienen o son débiles. Siempre para cambiar una creencia, luego lo que hacemos es trabajar, por ejemplo, con una afirmación. Creamos una afirmación positiva. ¿Sí? Primero debilito la creencia y después creo una afirmación positiva que reemplace a la creencia anterior. Por ejemplo, si crees que sos tímida e insegura, podés decir que sos extrovertida y atrevida, o extrovertida y conversadora. Y lo que hacemos es repetir esa creencia. Casi siempre se trabaja por un término de 21 días o de 3 meses, ¿sí? Y se anota en un cuaderno varias veces. Podés escribir 2 carillas por día de esa creencia, más una tercera vez las lees. Hasta completar el cuaderno o por 3 meses. Lo haces para poder grabar arriba de la creencia debilitada la creencia nueva opuesta. Recuerden que nosotros no trabajamos cualidades negativas, sino que trabajamos la cualidad positiva que reemplaza esa negativa. Entonces, si la persona tiene miedo, no vamos a trabajar el miedo. Vamos a trabajar la osadía, la intrepidez, el arrojo, el carácter, la actitud, porque eso reemplaza al miedo. No trabajamos características negativas porque sabemos que si la trabajamos, la enfocamos y si la enfocamos, la reforzamos. Bien, entonces ustedes en este material van a recibir cómo construir creencias, cómo construir afirmaciones para reemplazar una creencia negativa y cómo debilitar una creencia negativa a través de este ejercicio de Anthony Robbins. Es fundamental. ¿Y por qué está conectado con lo del encuentro anterior? Bueno, está conectado con lo del encuentro anterior porque de alguna manera, para tener cáncer tenés que haber construido una creencia, para tener problemas de piel tenés que haber construido una creencia, y para tener dificultades en tu visión tenés que haber construido una creencia. Lo mismo con el dinero, con la limitación y demás. Recuerden que lo que estamos analizando son limitaciones, y acá da lo mismo tener una limitación de salud, una limitación de dinero, una limitación de amor. Llega un flujo de energía y abundancia lo suficientemente grande a tu vida como para que irradie a todos tus planos. Si hay uno en el que la energía no llega, es porque tus creencias están limitando ese flujo de energía. Bien, yo mi parte la he terminado. Todo lo que ustedes quieran conversar, encantado. Silvia, sos rubia. ¿Por qué dijiste lo que dijiste?
Porque en mi época de salida se hablaba de las, ¿cómo es? Claro. De las modelos que eran todas sexy y todo, y después, nunca con un kiosquero, siempre con un señor. Claro, bueno, se habla de eso, por ejemplo, si sos bajo de altura, se dice petizo, tenés que tener un pene grande, por ejemplo. ¿Sí? Si tenés un auto grande y lujoso, se dice que tenés un pene chico. Esto te estoy diciendo de lo que se dice entre los hombres, como creencia. Como creencia, ¿sí? Si tenés sobrepeso. No me ha pasado a mí, ¿eh? Bueno, si tenés sobrepeso, o sea, digamos, se dice, si sos gordita, sos gauchita, sexualmente hablando. Porque si sos gordita y además no sos gauchita, y es como que decir, fíjate, es como que va a estar más complicada. O sea, siempre tenemos esas creencias complicadas, metidas en todos estos tipos de cuestiones. Y están las compensaciones, ¿no? Siempre. ¿Por qué si es bajito tiene pene grande? Porque tratamos de compensar, porque si es bajito y encima tiene pene chico, imagínate, qué complicación. O sea, es como que decir, le tocaron todas. Entonces necesitamos entrar en la teoría de las compensaciones, porque si sos rubia y sos inteligente y te va bien en el trabajo y ganás bárbaro y tenés un auto importado y te aman todos, o sea, no es fácil resolver para alguien que no le va así todo ese nivel de éxito. Entonces, si sos rubia tenés que ser hueca. Mi mente automáticamente busca una rubia hueca, cualquiera la va a encontrar porque alguna tiene que haber y dice, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y generaliza. Porque la mente generaliza, Silvia. Recordá la puerta, la puerta de las estaciones de servicio que dice tire a la altura de tus ojos y vos empujás. Y A vos mí me pasa empujás. con la puerta del día. Bueno, porque generalizás y vos empujás. No leíste que decía a la altura de tus ojos, tire. Es así, la mente hace generalizaciones y de esa manera se protege. Se protege. ¿Sí? Bien. Cambio de creencias. Hemos tenido una hermosa charla. Está bueno. Las creencias que a mí me parece están más hoy, mejor dicho, los aspectos de la vida que están más castigados por las creencias son el del dinero y el de las relaciones, de pareja. Luego el de la salud. Pero yo creo que son los tres planos más castigados por las creencias limitantes. Muchísima gente no obtiene Eso una... como que dicen también, no solo de amor se vive, algo así también. Podría ser, sí, rico pero pobre pero honrado. Pobre pero honrado, ¿sí? Y si fuera rico y honrado, ¿qué quiere decir? Que Qué todos podríamos serlo, entonces. Y no sé si te van a ponerme a trabajar para lograr. Entonces volvemos siempre a lo mismo. Pobre pero honrado, ¿sí? En bocas cerradas no entran moscas, o sea, premiemos el silencio. No cuentes todo lo que te pasa. Claro, no conté todo lo que te pasa. Pero vos sabés que una vez que construimos la creencia funciona. Si vos crees que si contás lo que te pasa se te va a pinchar, tu mente inconsciente lo pincha automáticamente cuando lo contaste y le echa la culpa al otro. Sí. Es así como funciona. Porque vos construiste la creencia, entonces te tiene que pasar. Tu mente inconsciente te pincha el proyecto y le echas la culpa al que se lo contaste. Es así como funcionan las creencias. En realidad una creencia es algo así como una profecía autocumplida. Yo creo que es una buena definición. Lo importante es que con las afirmaciones yo puedo construir creencias. Eso es muy bueno. Que revocar las anteriores. Sí. Bien.
Muchas gracias. Seguimos por el grupo. Bueno, gracias, Ale. Chao, gracias, Ale. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. Adiós.